Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Ariza. En esta oportunidad vamos a hacer un modelamiento entre 2 para el curso de modelamiento. Bueno, entonces para empezar vamos a recordar unas definiciones básicas, entonces las cuales se destacan. Los pulmones son dos órganos esponjosos en forma de cono que contienen alveolos, atrapan aire para el intercambio de gases. Las vías respiratorias consisten en una serie de tubos y ramificaciones que vuelven más estrechos, cortos y numerosos a medida que penetran más profundamente el pulmón. La tráquea se divide en bronquios principales derecho e izquierdo, que a su vez se dividen en los bronquiolos, usualmente estos son segmentados. Y los bronquiolos es lo más pequeño dentro de la vía aérea, fuera de los alvéolos. La función de los pulmones básicamente es intercambiar gases durante la inspiración y expiración. Bueno, durante la inspiración el volumen de la cavidad torácica aumenta y el aire ingresa al pulmón. El aumento del volumen se produce por parte de la contracción del diafragma y en parte por la distensión de las acciones de los músculos intercostales. Dentro de la respiración, tenemos que la respiración es el intercambio de gases entre un organismo y el medio en el que vive. La respiración interna es el intercambio de gases entre el torrente sanguíneo y las células cercanas. Lo más importante es la mecánica de respiración, porque la inspiración resulta ser la contracción del diafragma y los músculos intercostales. La caja torácica se balancea hacia arriba y hacia afuera y la cavidad agrandada que aloja los pulmones sufre una reducción de aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Dentro de los parámetros de la respiración tenemos volúmenes tidales, reserva inspiratoria, volumen residual, capacidad total, capacidad vital, capacidad inspiratoria, volumen de reserva, capacidad residual funcional, volumen por minuto, ventilación por minuto y la capacidad pulmonar total. A grandes rasgos los menciono, pero pues esto va a estar más desarrollado en el trabajo. Por último, lo más importante en lo que yo basé mi modelo, teniendo en cuenta lo visto en la clase y las funciones de transferencia aprendidas. Tenemos la conformidad pulmonar, que usualmente son dos tipos, el elástico y el dinámico. La conformidad estática del pulmón es el cambio del volumen para un cambio dado de presión transpulmonar con el flujo de gas a cero, mientras que el dinámico se da mediante el monitoreo del volumen corriente utilizando medidas usualmente de presión intratorácica y se toman en caso de flujo de aire cero. Para la resistencia de la vía aérea se relaciona con facilidad con el aire que fluye a través de las estructuras respiratorias tubulares y usualmente se produce una resistencia en los tubos, una resistencia mayor en los tubos más pequeños como los bronquiolos y los alveolos. Ahora, la elasticidad pulmonar es la capacidad de los tejidos elásticos pulmonares de retroceder durante la inspiración. Los pulmones siempre tienen que volver al estado inicial de reposo fácilmente para garantizar los trabajos de función positiva. Ya teniendo en cuenta estos conceptos básicos, nos vamos a ir directo a la programación. Esta programación se basó en un artículo científico de MATLAB de un ventilador. Entonces, tiene cositas muy interesantes. ¿Cuál era el objetivo de esto? Como yo lo planteé en el trabajo, es aprender más sobre la apnea del sueño, su diferenciación en cuanto a otras patologías y entender qué pasa con ciertos parámetros cuando esta no está, cuando esta está en su función y no permite el paso correcto del aire, ¿cierto? Bueno, entonces aquí le damos correr. Vamos a ver que nos va a empezar a tener una interfaz en Guide en la cual se destaca el flujo pulmonar, la presión, el volumen y estos parámetros que hay que llenar, ¿cierto? Nosotros lo vamos a llenar con unos parámetros ya establecidos que son los normales y luego vamos a anotar
unos diferenciadores para ver qué es lo que sucede con la enfermedad. Para recordar, la frecuencia usualmente es de 12 a 20, el PEP es de 4 a 5 centímetros de agua, la presión usualmente es de 8 a 12 centímetros de agua, la elasticidad usualmente va en valores de 1.1 a 1.3 y el volumen, que usualmente es el volumen respiratorio, va de 4.8 a 12 litros por minuto. Bueno, aquí ya ingresamos los parámetros normales fisiológicos de una persona normal. Entonces nuestra interfaz nos permite simular. De una vez lo que va a hacer es que nos va a abrir el Simulink. Este Simulink lo que nos permite es utilizar las funciones de transferencia. Entonces, aquí hay una entrada, esto pues hace igual a la tráquea, la función pulmonar se hace acá y luego hay una salida que es la expiración. Todo esto va a un monitor, ¿listo? Entonces de ahí parte nuestras queridas gráficas de flujo, de presión y de volumen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos analizar? Bueno, ¿qué es lo que quiero analizar? ¿Qué sucede con la apnea? Entonces, vamos a notar que el volumen va a variar, ¿cierto? Vamos a aumentar la resistencia porque recordemos que en un caso de apnea se cierra la tráquea, ¿cierto? Por recogimiento hacia atrás de la lengua. Entonces, eso nos va a causar un aumento de la resistencia central de la tráquea para pedirle al cuerpo un poco más de aire, ¿cierto? Entonces vamos a poner el doble de la resistencia normal y por ende, ¿cómo aumenta la resistencia? El cumplimiento de la caja torácica disminuye, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando esto pasa? Le damos simular y aquí nos apareció la presión, el flujo y el volumen pulmonar cambiaron completamente. ¿Esto a qué nos hace alusión? Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos un examen de un paciente cuyos datos he censurado por respeto, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a encontrar unas presiones. Las presiones, si se dan cuenta, casi todas están de forma cuadriculada y aplanadas. Eso mismo fue lo que nos empezó a suceder aquí con nuestra presión de flujo pulmonar, ¿cierto? Y miren lo más importante, el volumen, ¿cierto? Bajó a su estado más mínimo. Usualmente el volumen respiratorio está en 4.8 a 12 litros por minuto. En nuestro ejemplo, ¿cierto? De solamente aumentar la resistencia y disminuir el cumplimiento, bajó a lo más mínimo. O sea, el cuerpo está presentando una apnea severa del sueño. ¿Cuál es el problema con esto? Que no va a empezar a llegar oxígeno a los pulmones, por ende no se va a oxigenar el cerebro, no se va a oxigenar eh, los sistemas y ahí es cuando empezamos a tener las pérdidas de las funciones y lo más notorio nos vamos a despertar cansados, de mal genio, con dolor de cabeza, que es lo más característico. Mi modelo también me permite manipular la frecuencia, el PEP y la presión. Entre más parámetros manipule de mi modelo, vamos a notar que las gráficas van a ir cambiando aún más. Cuando no se tiene una frecuencia, digamos, normal de 15, sino de pronto una frecuencia un poco más alta, el cumplimiento pulmonar y el cumplimiento torácico se van a ver aumentados. Y este paciente va a empezar a presentar aún más cardiopatía, ¿cierto? Como podemos ver, ya hay menos presión, ya hay mayor flujo, la presión también se ha disminuido, ¿cierto? Porque ya no está llegando presión al alveolo por el aire y el volumen pulmonar nos está subiendo porque el cuerpo está exigiendo, exige. Y ya, bueno, miren, y el volumen aquí no subió, el cuerpo necesita más y está pidiendo más. En general, este es mi modelo. Igual estoy atento a correcciones. Lo que les decía, esta parte que es la parte matemática, digamos, lo más difícil del modelo, lo voy a ir tratando más a fondo en el trabajo, pero pues lo más importante por ahorita es la interfaz. Muchas gracias.